Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando en este conversatorio y concierto titulado La mujer en la danza barroca. Estoy muy y particularmente contenta de estar aquí con estas ilustres invitadas que nos acompañan, la bailarina y especialista en danza barroca Anabela y la académica de nuestro Instituto de Música Javiera Portales, que además tuvo a cargo la dirección musical de este hermoso programa que hoy día les vamos a presentar. La idea de este conversatorio es hablar de diversos temas que orbitan bastante en torno a la centralidad de la mujer en las danzas del barroco, pero que tiene también que ver con cómo fue la idea de este concierto, su concepción, el lugar que cumple la mujer y ella en el escenario en torno a las músicas que incorporan este concierto. Muy a rasgos generales, como para dar una primera pincelada, que no puedo evitar hacer como musicóloga histórica que soy. Ustedes van a tener en este concierto, van a escuchar músicas de importantísimos compositores del barroco, sobre todo de las épocas y momentos centrales del barroco, partiendo con Jean-Baptiste Lully, que fue un compositor en realidad de origen italiano, Giovanni Battista Lully, pero se francesizó cuando se fue a la corte de Luis XIV en Francia. Luis XIV, un rey que también fue un gran amante y practicante también del ballet, lo que tiene mucho que ver también con el concierto de hoy. Vamos a escuchar también música de Teobaldo Di Gatti, Arcangelo Corelli, otro nombre muy conocido del barroco, André Capra, incluso de Georg Friedrich Händel. Entonces aquí tenemos grandes nombres de la composición del barroco, pero unidos en torno a un interés muy particular, que es la danza, y dentro de ella la centralidad de la figura femenina. Yo debo decir que yo misma como musicóloga nunca me había parado a pensar en la importancia que puede haber tenido la figura femenina en las danzas del barroco, y me impresionó mucho ver que varias de las obras elegidas para este programa llevan títulos tales como Una era Pasacalia para una mujer, Chacona para una mujer, o sea, donde realmente uno ve que el compositor mismo las pensó para una figura femenina. Y quizás con eso ya puedo entonces darles la palabra a las colegas, felicitándolas también por este programa. Estamos aquí, bueno, en un grupo muy femenino, ¿verdad?, para hablar además de la importancia de la mujer. Y quizás podríamos partir justamente en términos generales preguntándoles un poco cómo es esta relación de música y danza en el barroco y qué lugar juega la mujer en este ámbito. Buenas tardes, muy encantada de participar de este programa. Hay una cosa muy alucinante, muy apasionante, que es la relación de música y danza, no solamente el barroco, sino que el Renacimiento, porque en el Renacimiento las danzas eran mucho más estrechas la relación entre música y danza, ¿ya? Era así, pero realmente lo que hablaba el cuerpo lo hablaba la música. Pero después en el periodo barroco va teniendo como una audacia, por así decirlo, porque uno tiene la posibilidad de un mismo paso en una música, depende de la música de la danza o en el compás, de hacerlo un poquito más lento, un poquito más rápido, entonces jugar un poco con la música, con la relación con la música. Y cuando se funda la Academia Royal de la Danza, por Luis XIV, dicen que por primera vez podría separarse la danza del violín, del acompañamiento musical. Entonces hay unos enriquecimientos muy grandes, hay muchos tipos de danza y bueno, una cosa como tú mencionabas muy importante, que en realidad ahora más todavía tomamos conciencia, es que es en esta época barroca cuando Luis XIV, en un baile que se llama El Triunfo del Amor, o sea, en una obra, decide que bailen las mujeres, porque antes los hombres hacían todos los roles, ¿ya?
pero ahora él decide que las mujeres suban al escenario, bailen en esta obra, y esto lo logró con gran éxito. O sea, fue un éxito total y una aprobación completa. Y hay los nombres de bailarinas también famosas de la época, principalmente Mademoiselle Soubligny, que baila las danzas más difíciles y hay muchas dedicadas a ella. Todo esto se puede saber por los manuscritos, o sea, por las anotaciones de las danzas, que cada una tiene una partitura y justamente dice Passacalia pour une femme, par Mademoiselle Soubligny, o Mademoiselle Guillot, algo así. Ahí tú, Ana, estás nombrando algo muy interesante que se va a ver también en el concierto, porque no quiero, digamos, dejar la primicia de hacer spoilers, como se dice, pero van a ver que en el concierto hay algunas imágenes y uno ve un poquito de esta notación de la danza. Yo creo que para la mayoría de las personas que nos acompañan debe ser quizás muy insólito incluso pensar que existe algo así como una partitura de danza, o sea, y que a través de eso llegan estas danzas a conocerse hasta el día de hoy. Quizás podrías explicarnos un poquito sobre eso. Sí, es muy interesante porque hasta el periodo Renacimiento, es que están muy unidos, o sea, del Renacimiento pasamos al Barroco, pero todas las danzas estaban escritas, o sea, descritas en palabras, y para escribir sobre el movimiento de una pierna o una patada, hay como 5 líneas escritas en manuscrito muy bonito. Pero esto del barroco ya pasa a ser una anotación científica, es cartesiana, es simbólica, son como jeroglíficos, por así decirlo, y la organización yo encuentro que es de una inteligencia absoluta, porque como en un papel logran trazar las líneas por donde se va a transitar la danza, logran trazar las figuras que ya sean curvas, líneas, claro, diagonales, todo eso, y entonces esta línea separa al cuerpo en lado derecho e izquierdo, y esas figuritas que ustedes van a ver son las figuras que uno sabe que si están al lado derecho tengo que ejecutarlas con el pie derecho o con el pie izquierdo, pero también además me dice, porque está en un libro que se publicó en la época con todas las anotaciones de estos pasos, que explica que un puntito es el talón, que después otra línea significa que yo doblo la rodilla, unas curvitas significan que yo hago un adorno, y es una explicación totalmente científica, y después, unos años después, eso fue en 1700 que se publica, después de 30 años de investigación, ¿ya? Y eso es bien interesante saberlo, 30 años de investigación para lograr este sistema de notación que se llama sistema de notación Feuillet, ¿ya? Y entonces ahí podemos tener las partituras de danza, pero sumado a eso, a Pierre Rameau, unos años más tarde, él describe en palabras todas estas anotaciones, o sea, describe cómo bailar, cómo mover los brazos, que eso es muy importante, entonces que los brazos parezcan como hojas de otoño que van cayendo, o como plumas, entonces ahí uno tiene imágenes que dan las características de cómo mover los brazos, y además también en las pinturas uno puede ver más o menos cómo ubicaban los brazos y la cualidad. Eso. Qué interesante. Ahí quizás me gustaría preguntarle a Javiera ahora cómo ustedes, como Harmonices Mundi también, y tú como directora musical del ensamble, tienen esta idea de colaborar con una bailarina experta en danzas barrocas, y cómo surge esta idea de concebir este proyecto en conjunto. Gracias, Daniela. Bueno, comentarte que es como un gran sueño hacer este proyecto. Siempre habíamos tenido intentos con Anita de presentaciones, pero que eran mucho más puntuales, proyectos más de piezas más acotadas, pero nunca habíamos hecho un proyecto tan grande de dedicar un concierto completo
al rol de la danza como un intérprete más del ensamble. En el fondo, eso para mí es súper importante destacar, que lo concebimos de esa manera, como ya están todos los instrumentos del ensamble, tenemos la tiorba, la guitarra barroca, la viola da gamba, la flauta, el violín, y la bailarina, en este caso en el mismo plano. Con Anita, bueno, yo fui alumna de Anita en la Universidad Católica cuando estudié música antigua y tuve la suerte de aprender un poco. Intenté bailar algunas danzas del Renacimiento y del Barroco, bueno, y me enamoró totalmente entrar en ese mundo. Justamente ahí aprendimos del tema de notación, también como mucho del concepto de la época, entonces yo veía muchas cosas que era importante visibilizar. Encontraba que hay todo un trabajo, un trasfondo que encuentro que tiene que tener vida, o sea, estaba muy en la teoría, muy en los libros, es muy apasionante, pero había que ponerlo en marcha y poder mostrarlo a público abiertamente en Chile, que se siga difundiendo y también para las futuras generaciones, encuentro, que es importante como generar ese interés y esa curiosidad. Al menos a mí es algo que me apasiona y siempre le explico también a mis estudiantes o cualquier persona que se encanta del barroco. Muchas veces tocamos danzas, cuantos minué aparecen por ahí, gavotas, no sé, y las personas lo interpretan, pero sin tener claridad de cómo se danzaban. Y para mí eso fue clave, fue como decir, ahora que lo puedo vivenciar o lo puedo ver y entiendo cuál es la lógica del movimiento, cuál es como esa gravedad que tiene cada paso, pensemos en esos trajes gigantes que usaban también, que bueno, ahí en el concierto van a poder ver un poco de eso del vestuario. Eso también da una orgánica de movimiento, de cuál es el tempo de las danzas. Bueno, también tiene que ver lógicamente con la destreza técnica de los bailarines, y aquí tenemos una eminencia en eso. Así que fue muy agradable hacer este trabajo tan detallado, tan irnos en el detalle de los contrastes, los afectos, cuál era el carácter que tenía cada pieza dentro del programa y a su vez dentro de cada pieza también cuál era como esa narrativa que tenía, cuáles son como esos contrastes que se van dando entre una frase y otra. Así que fue un trabajo muy apasionante, muy dedicado y largo también. Fue harta preparación, tuvimos muchas horas de trabajo para, bueno, el concierto que van a disfrutar hoy día. Sí, a mí me gusta mucho esta idea de pensar en la bailarina como un miembro más del ensamble y cómo dialogan de manera tan estrecha, digamos, los músicos y la danza. A mí me parece que esa idea es muy bonita y que se ve también en el concierto, la interpretación que ustedes hacen, se ve que hay no es como que una cosa sea accesoria a la otra en ninguna de las dos direcciones, sino que hay ahí un trabajo en conjunto. Y no sé, quizás podríamos pasar a que ustedes nos cuenten un poquito justamente de esta narrativa, de esta dramaturgia que proponen en el concierto. No sé ahí cuánto ustedes van a querer revelar, cuánto quizás se quieren guardar, digamos, como sus secretos, digamos, artísticos, pero quizás quieren contarnos un poquito, porque se nota que hay un arco dramático en lo que ustedes están presentando. Efectivamente, estamos representando la época donde la retórica era algo muy importante, entonces no podíamos estar exentos de ese concepto en este programa. Entonces, más que una recopilación de piezas que eran lindas, porque todas por sí solas son preciosas joyas, piezas de danza y de música que se pueden tocar solas sin ningún problema. Sin embargo, la idea de hacer este programa era darle una coherencia narrativa completa, como una unidad. Entonces, lo que podemos adelantar un poco es que es como un viaje, pero que pasamos igual como por distintos territorios, hartas mezclas. Bueno, vemos, no sé, un compositor alemán, pero que se fue a Inglaterra, pero que tiene muchas influencias francesas. Entonces, al final está todo como este tema de los gustos reunidos.
vivo. Y este viaje, claro, tiene un poco de esto de los estilos nacionales, que están muy mezclados ya, pero como las influencias, pero también hay un viaje psicológico que queremos representar en este programa, que por lo menos nosotros lo concebimos de esa manera, justamente jugando con estos contrastes, pero dentro de un arco dramático lineal. Entonces, tiene su desarrollo, van a ver algo como muy de ingenuidad al inicio, luego ya algo le va a ir pasando a este personaje representado por una mujer, eh, que va a irse de a poquito yendo a la locura, que era todo un tema, el ser, el no ser, y luego ya, bueno, de mejor eso lo dejamos las sorpresas para después, pero más o menos para que entiendan que hay todo un viaje psicológico que fue representado por Anita, que fue como bailarina y personaje a la vez, hay todo un tema teatral aquí. Entonces. Sí, igual o sea, quisiera sumar una cosa, que el lenguaje es abstracto, tiene tanta diferencia de siglos con respecto a nosotros, y curiosamente, como dijeron algunas personas, o lo han dicho así en entrevistas, músicos o bailarines, que es una danza que se niega a morir, y cuando alguien se apasiona con ella, lo cautiva. Entonces, en este viaje igual quisiera decir que tiene que ver justamente el carácter de la danza, que una chacona es más liviana, o una zarabanda en su carácter de la música, que una pasacalia que luego se baila, que es parte de un drama de una ópera, que fue una ópera muy famosa. Y igual quisiera, en breves palabras, decir que el libreto es bien apasionante, porque es una hechicera que se enamora de un hombre humano, y este Rinot, que ante todo él lucha o sea, un soldado que lucha por el honor, la gloria, por nobles causas, él también se enamora de ella, pero en el fondo ella, como hechicera, se enfrenta al conflicto de que si lo deja libre para que él la ame tal cual es, o lo hechiza para tenerlo para siempre para ella. Y ese tema yo creo que también puede hoy día como aplicarse en todo, o sea, que uno de repente, pucha, podría tener todas las armas para seducir a alguien, pero ¿le doy la libertad o le doy la libertad? Entonces ella finalmente le da la libertad a él, y él decide por la gloria. Entonces esta danza es como dramática para interpretarla, justamente porque la interpreta cuando él ya decide dejarla, o sea, decide irse. Y la folía también es importante decir que es una belleza, eso, la folía de Corelli, que folía significa locura. Entonces, de alguna manera tratamos de meternos en ese tema, cómo representarlo. La interpretación también es todo un tema en estas danzas, que los pasos son tan chiquititos, pero hay diferencias de mood, ¿cómo se dice? De carácter. De carácter o de ánimo, eso. Sí, fue muy lindo como trabajar eso, como ese detalle, porque hay que tomar decisiones en conjunto, un poco decir, ese carácter, ese afecto, entonces también determina la música y cómo se va a tocar, el tempo, la articulación. Yo me imagino que hasta en el vestuario, ¿no? Porque uno ve que tú cambias algunos elementos, agregas un requisito, y los que pongan buen ojo van a poder ver también algunas correlaciones entre algunos cuadros que van a aparecer y el vestuario de Ana también, que eso yo lo encontré bien bonito, porque ya hay cuadros bien emblemáticos del barroco, no sé, Watteau, y uno ve algunas cosas, ¿no? El tipo de zapato, el uso quizás de alguna cosa en la mano, no sé si eso tú lo pensaste también de manera así como... disculpa, claro, lo que pasa es que además las danzas que eran francesas, o también Händel, que podía ser como más liviano, más trivial, con un vestuario barroco, dentro de todo lo que se puede tener, porque tú sabes que es todo un tema guardar esos vestuarios dentro de la casa.
todo un tema, pero justamente también el vestuario de Armit, de la Pasacalia, tiene que ver con algo un poco más teatral, dramático. Ese vestuario está inspirado, no es propiamente tal exactamente como en el barroco, pero está inspirado en eso. Y el vestuario La Folía también tenía que ser un poquito más como con carácter español y todo, y en La Folía sí hay una partitura castañuela de la época. Igual se varía un poquitito, pero existe. Y el uso del abanico también, entonces son elementos que van dando la posibilidad de enriquecer el concierto, y eso era algo muy importante para nosotras, sabiendo que o sea, para el público es algo desconocido, para mucha gente, y es algo como rareza, como extravagante un poco, en eso tan minucioso y pequeño. Súper, yo ahora quería aprovechar de leerles algunos saludos del chat porque ustedes no tienen por qué saber quiénes son todas las personas que nos están saludando, pero algunos saludos tenemos, por ejemplo, de Eva Alvial, Andrea Carrasco, de Armoniches Mundi, o sea, los colegas músicos que muy pronto vamos a ver. Thais Novak, Marcelo Villa, Daniela Matamala, María José Gallar, bueno, hay varios saludos, y hay una pregunta de Juan Pablo González que preguntaba cómo cambia la experiencia de tocar cuando hay personas bailando. Esa sería una pregunta para Javiera. Y tenemos luego un comentario de Juan Carlos Poveda, o sea, nuestros dos colegas Juanes, que comenta qué lamentable ha sido el desplazamiento de la expresión corporal en los estudios formales de música. Y dice que sería interesante darle una cabida a esto en la nueva carrera de interpretación superior en música antigua, para lo cual le puedo comentar que efectivamente en la malla de la carrera está considerado un curso de danzas antiguas. Ah, no, él lo está comentando, justamente. También, perdón, hay un saludo que llegó ahora de Carmen Troncoso, Carolina Arancibia. Y les voy a dar una última pregunta, ya como para cerrar esto de las preguntas y saludos del chat, de Enrique Vasconcelos, que... ya, sí, Enrique, por supuesto que estaba dejando para el final esta temática tan importante, que es hablar de Sara Vial, pero si les parece bien vamos a dejar el recuerdo de Sara Vial para después de estas otras pequeñas preguntitas, que en el fondo era una pregunta y un comentario, ¿no? Como la experiencia del intérprete, cómo cambia cuando se relaciona con la danza, y cuál es el lugar que ocupa la danza en los estudios de música antigua o disciplinas afines en nuestro país. Sí, bueno, yo más que decir que cambia, yo diría que se completa. Es como que otorga información valiosa, como de estímulos, esto interdisciplinario, inspira a hacer muchas cosas con la interpretación. Justamente es como que alguien te propone y tú vas ahí tipo jam session. Nos pasó muchas veces, como de pronto a Anita se le iba ocurriendo una idea y eso motivaba otro tipo, a mí personalmente me motivaba otro tipo de articulación en la flauta. De hecho, me ayudaba a pensar qué flauta iba a usar en qué repertorio, como para darle el carácter. Muchas veces definimos, no sé, le poníamos nosotros en nuestra partitura como ciertas anotaciones, como esta parte es juguetona, porque específicamente, no sé, los pies de Anita estaban haciendo algo que daba esa sensación. Entonces, en el fondo yo diría que es más información que va enriqueciendo la labor musical. Y es importante destacar que en realidad es acercarnos más a la época, porque en el barroco la danza era una parte fundamental de la vida en sociedad, era la manera en que la gente se relacionaba, y eso estaba íntimamente relacionado con la música. Por lo tanto, creo que ahora poder interpretar esas piezas que son danzas, tocar una suite de danzas francesas, por ejemplo, está incompleta sin sus bailes.
cuando han sido concebidas de esa manera. Ya más adelante estaban las suites instrumentales y ya cambió un poco el paradigma, pero justamente ahí hubo como una disociación. Entonces, creo que es importante volver a eso anterior, que era ese momento de unión íntima entre el movimiento, la danza, lo corporal y la interpretación musical. Y yendo a la otra pregunta, o sea, tal como lo mencionaba hace poco, recién, yo encuentro que para un músico es fundamental tener nociones de danza. A mí me quedó clarísimo como estudiante, actualmente como docente, así que me parece muy buena iniciativa que hayan concebido la malla de esta nueva carrera en la Alberto Hurtado, incorporando esta disciplina que creo que es fundamental para poder tener una formación más completa y más acabada. Sí, y bueno, Ana, yo sé que tú tienes una larga experiencia también como docente de danzas antiguas, pero quizás entonces esto lo podemos juntar con lo último que yo te quería preguntar. Tú eres miembro del taller de danzas antiguas, que tiene un importante legado en la figura de Sara Vial, que nuestro colega Enrique Vasconcelos ya trajo a memoria a través del chat de YouTube. Entonces quisiera quizás preguntarte, ampliar un poco la pregunta que salió en el chat a cómo se desarrolla esta disciplina tan particular y tan especializada en nuestro país, cómo tú tomas esa herencia y qué es lo que tú haces con ella. Ya, es bien emocionante traer a la memoria y a esta conversación a Sara Vial, porque realmente estamos hablando, además, cómo va cambiando tan rápido las épocas, que estamos hablando de una época, años 73, 74, en que ella empieza a investigar sin computador, sin filmación, era una cosa totalmente nueva, entonces se da un fenómeno a nivel mundial que en diferentes países empiezan como a investigarse estas danzas como una novedad, ¿ya? Y es como desempolvar unos libros donde salen explicados, entonces ella realmente estaba horas leyendo estos libros, y de hecho hay una historia que yo la encuentro impresionante, que ella con un amigo, con Aldo Zanoni, que sabía italiano, llegaron a un trueque y entonces él le leía en italiano, o sea, le leía en italiano y le traducía al español los libros que eran escritos en italiano. Entonces estamos hablando de una persona que realmente dedicó su vida, su tiempo y su pasión como con mucha exactitud, con mucho amor y profundidad a todo este estudio de las danzas antiguas, y eso que yo hablé en italiano son los libros del Renacimiento. Después ella, porque le tocó en la vida, porque era su misión, poder viajar al extranjero y encontrarse con otros investigadores en el extranjero que eran expertos y que se fueron haciendo tan expertos en danza barroca, como Elizabeth Dolwich, Wendy Hilton o Francine Lancelot en Francia. Entonces, Sara Vial era muy minuciosa, pero cada gesto lo hacía con tanto amor que yo conocí las danzas antiguas en una presentación que vi. Yo dije, eso quiero hacer en la vida, y yo tenía 15 años, o sea, es como muy raro que una persona, no sé, los años 80, que quiere bailar y toda la cosa, pero quería bailar danzas antiguas. Y, y ahí hay una cosa muy peculiar que, claro, en la carrera de danza, justamente la elegí, donde la estudié, por la asignatura de danzas antiguas. Y cuando me encuentro con Sara Vial en medio de las técnicas de danza moderna, de levantar las piernas, de la danza clásica, estira las piernas, salta alto y todo, y me encuentro con una gestualidad tan pequeña, me enamoré. Y me enamoré también porque Sara Vial lograba que cada gesto que ella hacía, lo hacía con tal profundidad y dedicación, que uno queda con la boca abierta, y eso es una maestría. Ella era maestra, lograba que cada cosa que hacía la hacía
con una precisión, y ella hablaba con tal precisión que yo no he logrado. Yo creo que realmente también es una maestría, o sea, la manera de corregir tan precisa, y algo que todos los que fuimos alumnos de ella, discípulos, porque en el fondo fuimos discípulos de una gran maestra, una maestra que a nivel mundial fue reconocida, y una maestra que pocas veces se puede encontrar, que trabaje de tal manera y que de repente por un cambio en el gesto de la cabeza logre decirlo todo. Y tan pequeño. Entonces, en lo pequeño uno puede encontrar una grandeza, uno puede encontrarse con un misterio tremendo, y ese misterio también me llevó a aplicarlo en la vida cotidiana, o sea, en la vida cotidiana, de fijarme en una flor muy pequeña, en, no sé, cosas así como detalles que de repente pasan a ser muy importantes, que hacen como más bella la vida. Genial. Y bueno, ¿y tú das clases de danza también en el medio, digamos, por ejemplo, como contó Javiera, tú le diste clases a ella en la Sí, Universidad Católica? sí, sí. Claro. Mira, gracias a Dios no ha parado la danza antigua, como dice. El taller de danza antigua, por razones de lo difícil que es mantenerse en eso, como que entre nacimientos de bebé o distintas cosas, todos tomaron otros rumbos, pero eh, salió esto de poder hacer clases en la Universidad Católica, que me invitó Sergio Candia, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha encantado ver cómo los alumnos se encantan de repente de poder moverse tan pequeño y poder comunicarse de una manera distinta, porque mirarse a los ojos, yo tuve una alumna genial que me dijo, qué loco mirarse a los ojos, porque hoy en día están todos con el celular aquí. Y hay algo muy bonito, que la primera clase en la Católica del año que estuvo Javiera, me acuerdo que yo hice una pregunta: en esta época, ¿cómo eligen la música antigua o sea, como especialidad? Y cómo a Javiera en particular me gustó mucho su respuesta. Y entonces, si tú te acuerdas más o menos, No, ¿no? ¿tú te acuerdas? Lo que pasa es que Javiera dijo algo muy bonito, dijo, hoy en día está esto, los moles, está los autos, está tanta cosa, tanta vorágine, que necesité conectarme con el origen de lo que es la danza, y como que es un cable a tierra. Entonces, me gustó mucho eso que dijo, porque también hay sensibilidades distintas, porque yo hoy en día, si me tocan una música moderna, yo feliz la bailo; si me tocan Beethoven, me encanta, o sea, todo me gusta, pero cada época despierta una sensibilidad distinta, y esta sensibilidad es muy suave o muy delicada. Si quieres sumar algo. Sí, no sé si tú quieres complementar algo más, Javiera, pensando en que ya creo que lo que dijo Anita además es tan bonito que ya estamos todos con ganas de sumergirnos en este viaje, que es el concierto. No sé si tú quieres agregar una última cosita. Solo decirles que yo encuentro hacer todo este trabajo es sublime. Realmente la sensación que da ya el solo hecho también de ver el video, porque lo tuve que ver antes, obviamente, y vivenciarlo, fue sublime en toda dimensión. O sea, creo que hay una sensibilidad muy profunda en el trabajo que se hace, bueno, en las mismas composiciones, en justamente todas estas coreografías que quedaron ahí, que es muy lindo redescubrir y poner en práctica y darles una nueva vida cada vez. Cada interpretación es única, o sea, entonces encuentro que es muy valorable, y encuentro que ha sido un placer trabajar con Anita como invitada a este proyecto, y ojalá vengan muchos más. Sí, hay una cosa que quisiera agregar, que se me vino a la cabeza nomás, que encuentro impresionante de verdad, que, no sé, 20 años bailando danzas barrocas, como nosotros éramos varios, éramos 5, casi siempre bailando. Entonces,
como que uno le tocaba, ya voy a bailar, Sarita decía, ya, baila tú la pasacalia, tú bailas la folía, entonces teníamos designadas las danzas. Y ahora fue como primera vez un desafío tan grande de bailar o sea, bailar 8 danzas, hay una nomás que es una giga, que hubo que hacer por la música una adaptación, o sea, la adapté, pero me fue también una experiencia muy novedosa, considerando que llevo 20 años casi en esto, entonces como que más conciencia tomé de esto de que las mujeres subían arriba del escenario, de que bailar estas danzas, pucha que es un esfuerzo, 8 danzas y en la memoria, y la cantidad de solos de mujer que hay, o sea, porque hay varios más, no tantos más, pero hay varios y que se considerara importante el rol de la mujer dentro de la danza en la época. Entonces eso lo encuentro muy bonito. Genial. Bueno, entonces creo que ya con lo que hablamos ya deben estar todos con una gran curiosidad. Yo creo que como último comentario voy a agradecer también voy a agregar un agradecimiento a Pedro Iglesias como productor del concierto, porque este ya es el segundo año que la temporada de conciertos de la universidad la hacemos online, pero yo diría que este ha sido hasta ahora lejos el proyecto más desafiante, justamente por el hecho de que no es un concierto tradicional, es con danzas, con movimiento, y fue un desafío, y el resultado, en mi opinión, es muy bonito, pero obviamente era un desafío como grabar, editar y que uno perciba, digamos, esta atmósfera que se arma cuando está Anita y los músicos interactuando. Y les voy a contar entonces a todos los que nos acompañan, lamento de verdad no haber podido leer todas las preguntas, hay saludos también desde Estados Unidos, ahí después también Anita y Javiera van a poder leer más, pero hay más saludos, más comentarios. Y yo les quería contar solamente que para que veamos ahora el concierto vamos a migrar a otro link. Esto lo hicimos a propósito, quisimos separar el conversatorio del concierto también para darles a ustedes la posibilidad de que a futuro puedan querer ver una cosa o la otra por separado. Entonces en este momento les vamos a compartir en el chat el link al concierto y nos vamos a ir todos juntos al concierto. Aquí ya, muchas gracias, Andrea, la Facultad de Filosofía y Humanidades ya compartió el link, así que es cosa de que ustedes en el chat lo tomen, hagan clic y eso nos va a llevar al concierto. Así que ya con eso les agradezco mucho a Ana y a Javiera haber estado conversando conmigo, contándonos un poco más de la concepción, las ideas detrás de este concierto, y nos vamos ahora a disfrutar entonces de la danza y la música. Muchas gracias. Gracias. Y cariños a todos que lo disfruten. Que están ahí en el chat, Carmen Troncoso y yo y todos. Chao.